Defensa israelí, que llamó al ejército a prepararse para expandir operaciones en el Líbano, y esto mientras las potencias calculan costos y estrategias, el conflicto se intensifica sobre el terreno. Acordate que unos datos, los últimos datos brindados por el Pentágono, que solo en los primeros 6 días de ataque contra Irán, el costo de la guerra hasta ahora superó los 11.300 millones de dólares. Claro que todo eso no vale la vida de un ser humano muerto. Mirá. El ministro de Defensa de Israel ordenó al ejército prepararse para expandir las operaciones en Líbano, donde lucha contra el movimiento armado proiraní Hezbollah. Israel Katz aseguró el jueves que advirtió al presidente libanés que si su gobierno no sabe cómo controlar el territorio e impedir que Hezbollah amenace a las comunidades del norte y dispare hacia Israel, su país tomará el territorio y lo hará por sí mismo. Líbano, donde las autoridades han registrado más de 800.000 desplazados, afirmó que un ataque israelí contra una zona costera del centro de Beirut dejó al menos 7 muertos la mañana del jueves, horas después de otro ataque en el centro de la capital. Mientras tanto, Hezbollah anunció que había atacado una base de inteligencia militar israelí en un suburbio de Tel Aviv, con una andanada de misiles avanzados. Por su parte, el ejército israelí dijo que había lanzado una amplia ola de ataques contra infraestructuras de Hezbollah en todo Líbano. Según las autoridades libanesas, más de 630 personas han muerto desde que Israel reanudó los ataques en Líbano, con el inicio de la guerra contra Irán. Los desplazados, lo hablábamos recién con Lucía, además de los fallecidos, pero ahora estamos hablando de los desplazados, se cuentan de a miles, entre 600, entre 800.000 desplazados, esto en el Líbano. Dicen que el saldo de la guerra supera los 600 muertos y los 800.000 desplazados. Los detalles así. Una serie de fuertes explosiones sacudió el miércoles Beirut, la capital de Líbano, luego que el ejército israelí anunciara que estaba atacando con gran fuerza en la periferia sur de la ciudad. Esa zona de la capital es un bastión del grupo islamista proiraní Hezbollah. Por su parte, Hezbollah aseguró haber lanzado decenas de cohetes hacia el norte de Israel. Las autoridades de Líbano anunciaron el miércoles que el número de muertos en 10 días de combates ya supera los 600. La guerra ha obligado además al desplazamiento de más de 800.000 personas en el país. La cantidad de fallecidos llegó a 634, incluidos 91 niños y 47 mujeres, mientras que 1.586 personas han resultado heridas, de las cuales 275 niños y 301 mujeres. Una veintena de estados que apoyan la Fuerza de Mantenimiento de la Paz de la ONU en Líbano, así como la subsecretaria general de las Naciones Unidas, Rosemary DiCarlo, llamaron el miércoles a una desescalada inmediata entre Hezbollah e Israel en ese país. Líbano se vio arrastrado a la guerra la semana pasada, cuando el grupo militante proiraní atacó a Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, en bombardeos de Estados Unidos e Israel. Mira, esta cifra de desplazados se suma a los que ya había el año pasado. Mira, en el mundo, el año pasado se batió un récord de desplazados, 117,3 millones, justamente impulsados por conflictos, persecuciones, violencias y violaciones de derechos humanos, por ejemplo, con Sudán, Siria, Afganistán y Ucrania como los principales focos de la crisis. En la mayoría, el 58% son desplazados internos, y hay un dato que duele y mucho, que tiene que ver, Lucía, con el impacto infantil. Se estima que en el mundo hay cerca de 37 millones de niños y niñas que están desplazados, la cifra más alta registrada hasta el momento. Es una cifra, imagino, histórica. Es también, como veíamos en el informe, cómo los libaneses tratan de defenderse de un ataque costero en la zona de Beirut, su capital. Algunos culpan a Israel, otros responsabilizan a Hezbollah,
pero lo que está pasando es que se está llevando a uno de los países de Medio Oriente también en un conflicto devastador. Their production lines, their military plants, their defense innovation centers defeated. Iran's leadership is in no better shape. Desperate and hiding, they've gone underground, cowering. That's what rats do. We know the new so-called not-so-supreme leader is wounded and likely disfigured. He put out a statement yesterday, a weak one, actually, but there was no voice and there was no video. It was a written statement. He called for unity. Apparently, killing tens of thousands of protesters is his kind of unity.